4 y 5. Hola, soy Vicente Garrido y era uno de los ponentes que tenía que haber asistido a este primer encuentro sobre violencia, agresividad y mentalidad criminal que se iba a celebrar por sponsorización de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Ya todos ustedes saben que sucedieron una serie de acontecimientos que impidieron que se celebrara este evento, pero yo desde aquí les animo a mantener ese interés con objeto de poder reunirnos finalmente, tal y como habíamos previsto, solo que en una fecha posterior. Tengo entendido que es verdad a finales del mes de noviembre de este año. Por consiguiente, espero verles ahí. Yo quiero ahora ocupar unos minutos planteándoles una serie de cuestiones y líneas maestras de lo que van a ser mis dos conferencias en el Congreso, que Dios mediante ya se celebrará definitivamente, como les he mencionado, a finales de noviembre. La primera de las conferencias habla sobre la mentalidad criminal y me centro en la figura de la psicopatía. El trastorno de la psicopatía es uno de los más importantes que existen desde el punto de vista de la criminología, por no decir el más importante. Ello es debido a que hay una enorme investigación que señala la estrecha relación que existe entre poseer los rasgos del psicópata y una carrera delictiva más intensa, más prolongada, más precoz y mucho menos susceptible a los esfuerzos de rehabilitación por parte del sistema de justicia y de los profesionales. Significa esto que, desde el punto de vista de la tipología delictiva, el diagnóstico de psicopatía aumenta de modo extraordinario la reincidencia y las dificultades para que estas carreras delictivas mermen con el tiempo. Por otra parte, existe también la posibilidad de considerar la existencia de una criminalidad a cargo de los psicópatas, pero que no está registrada oficialmente. Es lo que yo denomino los psicópatas criminales integrados, debido a que hacen referencia a su capacidad de manipular, de engañar, de fingir sentimientos que no se poseen, en definitiva, a su capacidad para sentirse superior a los demás. Queda claro, y la investigación así lo demuestra, que existen psicópatas en el ámbito de la delincuencia sexual y de la delincuencia violenta en general, que todavía no está identificado por parte del sistema de justicia. Y claramente esto implica también un riesgo importante para la seguridad de las personas. He de decir, sin embargo, que el interés criminológico de la psicopatía alcanza también a los jóvenes. Desde mi investigación y mi experiencia, podemos señalar cómo los casos más graves de bullying, de violencia entre iguales e incluso de violencia hacia los padres tienen también claros componentes de lo que podríamos denominar una personalidad insensible dominada por la necesidad de explotar a los otros, sin que acompañe el sentimiento de culpa. Por supuesto, tal y como he señalado anteriormente, el sentimiento de peligrosidad por parte de aquellos sujetos que tienen trastorno de la psicopatía también pueden percibirlo todos aquellos profesionales que trabajan con jóvenes, puesto que está claro, o al menos en estos momentos lo creemos así, que se trata de un trastorno que tiene un comienzo temprano, no en todos los casos, pero sí en aquellos que posteriormente parece que desarrolla una carrera delictiva más importante. Desde el punto de vista de la intervención y del tratamiento, es importante darse cuenta que algunos rasgos de la psicopatía plantean problemas muy graves. Sí es cierto que los delincuentes psicópatas tienen muchas más dificultades para ponerse en el lugar de los otros, para sentir las emociones profundas, para tener el sentimiento de culpa, para de alguna manera aprender de la experiencia, por cuanto que también la investigación señala que ven con menos ansiedad la posibilidad de ser castigados. Todo esto no cabe duda que plantea problemas más graves para los profesionales que, ya sea con los jóvenes o con los adultos, llevan a cabo tareas de tratamiento. Además
hay una especie de miedo o de prevención por parte de estos profesionales a tratar a estas personas debido a que, como antes he manifestado, tienen en muchas ocasiones buenas capacidades para la manipulación y para la mentira. Esto genera claramente un rapport, ¿verdad? Una relación basada en la desconfianza y en la suspicacia que tiene efectos negativos por lo que respecta a llevar a cabo un programa de tratamiento. No obstante, es posible señalar que, y a ello me referiré, desde el punto de vista de la delincuencia juvenil, hay algunos programas que parecen incidencia de los jóvenes psicópatas. Por lo que claramente, y esta será también una de las conclusiones de mi ponencia, debemos de poner el énfasis en la prevención. Y esto es una cuestión que la criminología preventiva, en el caso de las psicopatías, debe tomarse de manera muy seria. Por supuesto, cuando hablamos de los psicópatas, siempre pensamos en asesinos en serie, en violadores multireincidentes, etcétera, etcétera. Acabo de decir que, en efecto, la psicopatía se asocia con una mayor violencia, una carga delictiva más intensa, etcétera. Sin embargo, también añadiré en mi conferencia algunas ideas sobre los llamados psicópatas integrados, que no necesariamente son de tipo criminal. Estas personas, aun cuando no son delincuentes propiamente dicho, pueden generar también una cantidad desmesurada de dolor, de miseria y contribuir de una manera muy negativa a lo que es la convivencia social, por lo cual también hay que tenerlos muy en cuenta. Y finalmente me gustaría señalar que, aun cuando no tenemos una teoría comprobada acerca del origen o de qué es lo que causa el trastorno de la psicopatía, en la actualidad hay una investigación muy interesante que señala la existencia de deficiencias en el ámbito de lo que podríamos denominar la neurología, el funcionamiento de centros cerebrales como son la amígdala y el córtex orbitofrontal, donde se generan las estrategias para controlar el comportamiento, para procesar las emociones morales que proceden de la amígdala, en definitiva, llevar a cabo un comportamiento adaptado a la situación, respetuoso con las normas sociales. La segunda conferencia de la que me ocuparé en su momento tiene que ver con el ámbito más aplicado de la investigación criminal. Hablaré de los perfiles criminológicos. Claro está que hay una relación directa entre el contenido de la primera conferencia, la psicopatía, y esta segunda ponencia, por cuanto que los delincuentes sexuales y asesinos más peligrosos suelen efectivamente tener el trastorno de psicopatía. Pero ahora nos movemos en el ámbito más propiamente hablando de lo que es la utilidad de la criminología forense aplicada a la investigación criminal. Quisiera presentarles aquí las últimas novedades con respecto a la elaboración de los perfiles criminológicos, que no son sino contribuciones, asistencias técnicamente formuladas por criminólogos a los responsables policiales de investigar y finalmente detener al responsable de una serie de delitos cuya autoría efectivamente no se conoce. Ese responsable es un desconocido. Aun cuando el ámbito del perfil criminológico se desarrolló sobre todo a partir de los estudios del FBI y de la Unidad de Ciencias del Comportamiento, y los casos más célebres probablemente los han escrito estos agentes que se han retirado y han podido escribir sus memorias para deleite de muchos de sus lectores, lo cierto es que hoy en día el perfil criminológico ha evolucionado bastante y en la actualidad se plantea no como una herramienta solucionadora de todos los problemas, sino como antes he dicho, una asistencia, una contribución protocolizada, establecida en una serie de planteamientos que tienen hoy en día, creo yo, una solidez importante, con objeto de ayudar a la policía mientras van investigando en la detección de este responsable desconocido de una serie de crímenes. Por otra parte, hoy en día la elaboración del perfil, que no es sino una valoración apoyada en la evidencia más sólida sobre cómo es la personalidad, el estilo de vida y algunos aspectos biográficos de ese sospechoso desconocido. Como iba diciendo, hoy en día el perfil también alcanza otro tipo de delitos, no únicamente el crimen violento, sino también
actos como el incendio repetido, el secuestro, incluso en algunos casos, ¿verdad?, robos con violencia prolongados a lo largo del tiempo, también son objeto de los estudios y del interés de los perfiladores. Es decir, que los perfiladores pueden ser psicólogos, pero también pueden ser criminólogos e incluso psiquiatras especializados en el contexto forense. Lo importante, en verdad, es disponer de la metodología adecuada para llevar a cabo los perfiles. Los perfiles no son herramientas mágicas. Los amables espectadores, en verdad, de esta pequeña charla que les estoy ofreciendo, deben de olvidar la mayor parte de las cosas que han aprendido en series televisivas de éxito, ¿verdad? Como CSI o Criminal Minds. En verdad, pocos casos se resuelven de manera definitiva por la contribución de los perfiladores, aun cuando, desde un punto de vista de la investigación criminal, esa contribución pueda ser verdaderamente importante. Pero en modo alguno un perfilador señala a un grupo de sospechosos y dice, este es el hombre o esta es la mujer, sino que, repito, se trata de una ciencia más de las que elaboran en el mundo forense o procesan la escena del crimen, con objeto de ofrecer una información que sirva para canalizar, para profundizar, para orientar, de manera que se ahorre tiempo y esfuerzo a la policía en la resolución de los casos. Veremos en su momento cómo es importante el análisis de la escena del crimen, la distinción entre el modus operandi y la firma, la importancia de la victimología, también cómo el perfil geográfico se añade al perfil criminológico o se integra dentro de este para ofrecer sugerencias relevantes sobre dónde puede estar viviendo el asesino. Todo eso dentro del conjunto de, repito, lo que hoy en día puede proporcionar la criminología forense para la investigación criminal. He de decir también que el perfil criminológico puede tener otras utilidades aparte de la elaboración de ese perfil. Puede ser de gran ayuda en la investigación si se trata de interrogar a determinados sujetos. Puede ser también muy importante cuando se trata de manejar a los medios de comunicación, en un caso que por sus características tiene resonancias mediáticas muy importantes. Puede ser también muy relevante a la hora de establecer prioridades dentro de la investigación, señalando unas líneas como más probables que otras. Y, en definitiva, las contribuciones más modernas dentro de lo que es el perfil criminológico señalan al perfilador como una especie de analista de inteligencia, como una especie de consultor que, trabajando hombro con hombro con los policías, intentan resolver casos donde la ayuda del perfilador puede ser más importante, que normalmente suelen ser, repito, casos seriales donde existen crímenes violentos o una compulsión repetitiva en términos de incendios o un hábito delictivo muy arraigado como puede ser determinados secuestros. Así pues, estas dos ponencias espero que les resulten lo suficientemente interesantes como para, en unión de todos los ilustres ponentes que me acompañan, hacerles retomar de nuevo la ilusión por asistir a este evento que sin duda alguna va a marcar unas fechas muy señaladas dentro de lo que es la investigación criminológica en su país, en Venezuela, y también, ¿por qué no?, en lo que es América Latina. La mente criminal no se desarrolla de la noche a la mañana, es el producto de toda una serie de condicionantes y factores que hoy en día están bastante bien estudiados, aunque por supuesto no tenemos, ¿verdad?, la fórmula mágica que nos permita decir, dados estos componentes, este es el resultado, va a salir o vamos a tener un asesino, un violador, etcétera, etcétera. Sin embargo, conocemos ya muchas cosas que nos pueden orientar de manera eficaz acerca de cómo prevenir la violencia. Hay muchas formas de prevenir el crimen y la violencia, formas que afectan al individuo, que afectan a la familia, que afectan a las escuelas, a los barrios, ¿verdad?, a la sociedad en general. Y a través del estudio de la psicopatía creo que podemos reflexionar sobre cuáles son los caminos más importantes para trabajar en este sentido, porque aun cuando los psicópatas sean los más difíciles de tratar, es evidente que señalan muchos de los caminos que pueden resultar más fructíferos al poder comprobar que la delincuencia o el crimen en general
puede ser considerado como elementos más benévolos o menos complejos que el propio tratamiento del psicópata. Si conocemos las características de la psicopatía y nos damos cuenta de sus dificultades, podemos tener una visión más general sobre cómo establecer programas de prevención más genéricos que afecten a otros muchos delincuentes que no sean tan peligrosos como estos. Y finalmente, espero que la charla sobre el perfil criminológico pueda resultar de interés a todos los criminólogos, investigadores y otros profesionales que estén vinculados con el análisis y la investigación criminal. Nada más, espero que, repito, su interés por este congreso no haya disminuido. Sé que algunos de ustedes tuvieron, ¿verdad?, muchas dificultades porque ya habían salido de sus hogares para poder llegar a este congreso, pero les animo de nuevo a hacer un esfuerzo para vernos todos juntos a finales de noviembre este año. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, creo que sí, ¿verdad? Creo que se registró bien y se ha entendido.